Más adelante, para hablar de ese tema, acerca de cuáles son las causas de la pérdida de audición a cualquier edad, tenemos a una especialista aquí ya en cabina, Marcela Barca, ella es médico otorrinolaringóloga. Doctora, bienvenida a Siempre en Casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Bien, vamos a repasar las causas más comunes. ¿Cuáles son las causas más comunes que provocan a cualquier edad de repente la pérdida de audición? Mira, tenemos muchas causas de pérdida de audición, desde un simple tapón de cera por el uso de hisopos, infecciones a repetición, cuando uno está en la piscina, las otitis, ya vas perdiendo un poquito de audición, es un tipo de pérdida, una conductiva. Y lo más común últimamente es por exposición a ruidos, la pérdida, una hipoacusia neurosensorial que la vamos perdiendo progresivamente, que puede ser en pacientes o en personas, mejor dicho, que trabajan en sitios de bulla, mineros, militares, o que están expuestos a ruidos muy fuertes en construcción civil. Pero también se está viendo últimamente mucho en adolescentes, en jóvenes que utilizan mucho los auriculares, sobre todo ahora que estamos con esto de la pandemia, el que menos ha estado en home office y el auricular, y luego tenías Claro. también la música, y la música a todo volumen, te va haciendo ir perdiendo la audición progresivamente. ¿Cuánto debemos preocuparnos si es que vemos a nuestros hijos y los escuchamos ahí con los audífonos a una música, con una música muy fuerte, ¿no? Con estos, se llaman audífonos que están en el oído metidos, ¿no? Ahí bien adentro y con la música que se escucha hasta afuera, hasta el otro lado de la sala. ¿Debemos preocuparnos? ¿Cómo debemos acercarnos a ellos y hablarles, por ejemplo? Mira, lo permitido que tenemos para no tener un daño muy marcado de audición son hasta 70 decibeles, que es lo que está más o menos estandarizado. Una conversación por la que tenemos nosotros es como unos 60 y andamos. Pero una vez que ya aumenta esa intensidad, ya nos va a ocasionar un daño en el oído. Y si tú estás con el audífono muy fuerte, ya vas a sobrepasar los 70, estás en 80, 90, 100 decibeles y estamos continuamente con esa exposición. Si de por sí en un concierto o en la calle ya empiezas a tener un poco de pérdida de audición, si tienes el audífono ahí metido, sobre todo los chiquititos, porque los grandes Claro. como el que tienes como que amortigua un poquito, te va a ocasionar mayor pérdida porque el daño va directo, la vibración pasa mucho más intensa. Entonces sí hay que decirles a los chicos, bájale el volumen, no lo tengas tanto tiempo para no ir perdiendo audición. De hecho, ahora es más común en adolescentes ver eso. Y ahora vamos creciendo un poco en edad y ya en los últimos años ha estado de moda, no de moda, por necesidad, ¿no es cierto? Hemos tenido el trabajo desde casa y tenemos las videoconferencias, las conferencias, todo el día con los audífonos, así sean de repente los pequeños, pero también las vinchas, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cuánto es el límite? Por ejemplo, en un día, o qué daño puede causar también eso en las personas que trabajan todo el día con los audífonos puestos, teniendo reuniones virtuales, por ejemplo. Si tú vas a estar con en la reunión virtual y no estás con el volumen muy intenso, es como una conversación que tenemos, es tu trabajo. Una conversación son 60 o 70 decibeles y lo que está permitido es, según ya estándares internacionales, hasta 90 decibeles puedes tener durante 8 horas continuas de exposición, no vas a tener mucha pérdida. El problema es Pero cuando está si muy tú alto. Exacto, si tú le aumentas el volumen y está muy fuerte, la pérdida sí va a ser mucho mayor y según vamos aumentando los decibeles, la intensidad es menos tiempo de exposición que debemos tener. Entonces, realmente es tener en cuenta qué tan intensa es la bulla, qué tanto tiempo estás expuesto. O sea, si yo voy a estar con el auricular, con la música, a todo volumen, como si estuviera en un concierto, me disminuye a 1 hora, 30 minutos de exposición para no seguir lesionando ese oído. Pero si la tengo suave, Puede como estar mucho esta tiempo. conversación, podríamos tenerla de repente un poco más en el caso de las reuniones virtuales. ¿Y cuáles son las principales señales? Porque hay muchos que nos están escuchando que de repente dicen, yo todavía soy joven, ¿no? Y tengo oído para rato, ¿no? Todavía soy joven, no me hace nada, puedo escuchar mi música. Así como pueden haber personas mayores que no se escuchan tan bien, que tienen problemas. ¿Cómo las personas pueden darse cuenta de que están teniendo un problema de audición? De repente
hay señales que ellos deben seguir, hay estar atentos de repente a algunos síntomas. Le dejo la pregunta para que me la responda después de escuchar a nuestros anunciantes. Y a los que nos están escuchando en este momento les dejo los números para que hagan sus consultas también. Llámenos por favor al 212-4100, 212-7165 y desde todo el Perú al 0813-1400. Estamos hablando de las causas de la pérdida de audición a cualquier edad. Regresamos después de escuchar a nuestros anunciantes con cuáles son las señales a las que hay que estar atentos para saber si es que estamos contento de nuestras vidas. Estamos conversando con Marcela Abarca, ella es otorrinolaringóloga, quien está despejando nuestras dudas y a quien le había dejado una pregunta, pero antes también queremos escucharlos a ustedes. Por favor, llámanos al 212-4100, 212-7165 y desde todo el Perú, línea gratuita, atención, 0813-1400. Queremos escuchar tus consultas. Doctora Abarca, le había dejado la siguiente pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo saber si estoy experimentando una pérdida de audición? ¿Cuáles son esas señales a las que debo estar atento? ¿Qué pasa cuando empiezo a perder el oído? Así sea joven de repente, o hay señales a las cuales estar atentos y que de repente no son tan perceptibles. Primero nos vamos a dar cuenta, sientes como que el oído tapado, muchos te están hablando y tú dices que ya no entiendes como antes, o te dijeron una cosa y captaste otra palabra, ya no estás entendiendo bien las palabras. Muchos empiezan a aumentarle el volumen al televisor, sobre todo en las personas mayores de edad. Lo tenía en 15, ahora está en 20 y de repente llegaron a 25 y es que no escucha. Entonces es darnos cuenta, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, ahora yo tengo que decir que volteo, el volumen de la radio, del televisor lo tengo un poquito más fuerte, entonces ya son signos como que estamos escuchando un poquitito menos. Pueden ser muchas cosas, puede ser desde un tapón hasta una pérdida de audición, puede ser por la edad, unos pierden la audición mucho antes que otros, hay factores genéticos, la exposición, factores ambientales, nuestro tipo de trabajo, y también tenemos que tener en cuenta en los chicos, porque los más chiquitos no nos van a decir no escucho. Claro, ahí es importante el tema de la atención que ha mencionado usted, ¿no? Cuando vemos de repente que un niño, en este caso, que de repente no puede comunicar, que no, claramente que está perdiendo la audición, evidentemente, vemos que no nos escucha, no nos entiende, no voltea a escucharnos. Cuando le hablamos es una señal de alerta. Vamos a escucharle, parece, doctora, a nuestros oyentes. Ya tenemos una primera llamada, Susana, desde San Borja. Buenos días, ¿cuál es tu consulta? ¿Qué tal? Buenos días y gracias de antemano por la orientación que me vayan a dar. Tengo un problema que se llama tinnitus y que me han dicho que, bueno, me va a acompañar toda la vida. Tengo 55 años, pero cuando inició la pandemia, la cuarentena, por tener conversaciones con amistades, que todo el mundo lo ha tenido vía Zoom, vía Meet, o sea, empecé a usar los audífonos del celular o de la computadora. Yo no tenía costumbre de usar audífonos, no me gustaba, pero por la necesidad del Zoom y a la noche y no hacer mucha bulla, empecé a usar los audífonos y de pronto a los pocos semanas me di cuenta de que empezaba a tener un zumbido, un bip en el oído. Y ahí, o sea, cuando ya se abren las consultas médicas y puedo ir al médico, me dijo, tienes tinnitus, te va a acompañar toda la vida y no hay nada que puedas hacer. Entonces yo lo asocio a que fue cuando empecé a usar los audífonos, pero no sé si ha coincidido, es la edad. ¿Qué me podría decir, doctora? Muchísimas gracias, Susana, por tu consulta. Doctora, ¿qué le podemos decir a Susana? A ver, Susana, la causa del zumbido, del tinnitus, son muchas. Realmente lo primero que tenemos que hacer es una audiometría. Me imagino que cuando la examinaron, cuando pasó la consulta y la vieron, le hicieron una audiometría para ver cómo estaba esa audición. Casi siempre cuando tenemos una pérdida auditiva, bueno, no voy a decir casi siempre, muchas veces en algunos pacientes, cuando ya empiezan a tener un cierto grado de pérdida auditiva, va acompañada del zumbido. Y es cierto, salvo que sea los comienzos, los primeros días o semanas, y por ahí que la pérdida no sea muy marcada, por ahí que los podemos ayudar con medicación para que mejoren un poco y, entre comillas, desaparecerlos o atenuarlos, pero si ya el zumbido tiene un cierto tiempo, es bien difícil que desaparezca.
y es como decirle, sí, te va a acompañar el resto de tu vida en más o menos intensidad, puede hacerse más intenso. Normalmente lo tienen en la noche porque con el silencio es que lo vamos a sentir, lo percibimos cuando el silencio total, cuando hay bulla, como que por ahí que se enmascara. Pero ya decir que va a desaparecer el pitito es mentirles. Y las causas... Se puede controlar, no se puede mitigar. Hay terapias, por ejemplo, buscar en YouTube, hay unos enmascaradores de ruido por ahí, digamos, para ser un poquito más caseros, y buscar el ruido que se parece más al que uno tiene y lo podemos escuchar y ayuda como que vayamos enmascarando ese zumbido, podemos ponerle ese ruidito, esa música de repente después de almorzar en lo que estamos descansando, podría ayudar un poco. Hay terapias, hay centros que hacen rehabilitación para el zumbido. A veces dejamos medicación, dependiendo de la pérdida, podemos tomar algunas pastillas que eventualmente podrían ayudar a que desaparezca o atenuarlo un poco, pero no se... ¿Y la exposición al alto volumen es causa de la tinnitus, por ejemplo? Es que la exposición a ruidos muy fuertes o la exposición continua a ruidos va a hacer que vayamos perdiendo un poquito la audición. Y al perder la audición a veces tenemos este ruido, entonces como que se va a hacer un poco más intenso. Por ahí la relación, de repente ya teníamos una pérdida en la audición, pero durante la pandemia el uso continuo del auricular ya como que lo disparó, ¿no? ha podido acrecentar o como que ser el detonante de algo que estaba suavecito. Perfecto. Y por momentos. Entonces ahí sí habría que ver qué tanta pérdida tiene y cómo se podría ayudar. Pero desaparecerlo, honestamente, le dijeron, es algo que claro, ahí la consulta iba más porque que si podía haber el tema de los del uso de audífonos detonado este tema, ¿no? Pero ya lo explicó justamente. Podría haber. Tenemos una llamada más, Oscar desde Chiclayo. Oscar, buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días. Mire, en parte ya creo que me han dado una respuesta, pero yo hace 8 años pasé a retiro a la solicitud de la policía. Tengo el zumbido en el lado derecho, en el oído derecho. Lo tenía hace 4 meses y comenzó más o menos en ambos, por ratos. Ahora me ha quedado en el lado derecho, pero es constante, ¿no? Yo, ¿por qué relaciono con mi trabajo que he tenido por los disparos que uno efectuaba, ¿no? Pero hace 4 meses y de ahí hacia atrás yo utilizaba audífonos, ¿no? En parte, como les vuelvo a repetir, creo que me han dado la respuesta con la consulta anterior. Bien, muchas gracias, Oscar. Igual por llamar, efectivamente, ¿no? El tema de la exposición al sonido puede ser un detonante definitivamente. Yo quería hacerle una consulta, doctora, que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes se han hecho en algún momento, porque hay muchos, de repente, tú que nos escuchas, eres maniático de la limpieza, ¿no? Y entendemos que la limpieza es pasarnos el hisopo a cada rato y sacarnos el cerumen, ¿no? Y mantener los oídos sin cerumen. ¿Es esto correcto? ¿Esto podría hacernos daño tal vez, doctora? No es correcto meter el hisopo y hacer la limpieza y sí nos hace daño. Todos formamos cera, es normal, es parte de nuestro organismo, es un mecanismo de defensa. La cera nos ayuda a lubricar el conducto, humedecer y en cierta forma proteger la membrana timpánica de la exposición a ruidos muy fuertes. Si nosotros, y el oído tiene como unas vibrisas, unos pelitos que hacen que la cera vaya para afuera. Tú le metes el hisopo, no tienes idea de tu conducto es profundo, es curvo, es ancho, es chiquito, está hacia arriba, está hacia abajo. Voy a meter el hisopo y lo que yo estoy haciendo es empujar la cera. Hay personas que forman más, otras menos. Los que forman poco están sacando lo poco de cera que tienen y van a ocasionar que la piel se reseque y tengan infecciones. Los que tienen mucha cera van a hacer que empujemos la cera al fondo. Y eventualmente, si no sabes o te olvidaste el hisopo, que me ha pasado con muchos pacientes que de repente estaban con el hisopo así y alguien los movió. O se quedaron con el hisopo ahí y no se dieron cuenta por la costumbre y se golpearon. Perforación de membrana timpánica. Entonces, además de que con el hisopo empujas la cera y formas el tapón, vamos a tener un poco de pérdida de audición. Si tú te lesionas la membrana timpánica, la vas a perforar, vas a perder audición. Cuando es traumática, puedo recuperar la membrana, se puede cicatrizar,
con medicación, con un poquito de suerte. Pero a veces esa membrana ya no cicatriza y te vas a quedar con un hueco que con el tiempo te va a ocasionar infecciones o la tenemos que operar porque no pasa bien la vibración. La membrana timpánica hace que pase el sonido como si fuera un tambor que retumbe. Claro. Si tú en un hueco ya no escuchas. Atención entonces, porque los que relacionábamos pues ahí la limpieza con pasar el hisopo y sacar el cerumen, esto no es bueno. El cerumen tiene una función en nuestros oídos y incluso puede ser hasta peligroso porque nos podemos dañar la membrana. Doctora Marcela Barca.